Empecemos entonces por decir qué entendemos nosotros por invertir. ¿Qué significa realmente invertir? Y estas son preguntas que vale la pena hacerse porque muchos creemos que tenemos perfectamente claro qué significa invertir, pero no necesariamente lo que una persona entiende por invertir coincide con lo que otra persona entiende por invertir. Así que déjenme proponerles una primera definición y es invertir será siempre el cambio que vamos a hacer de una riqueza en el presente a cambio de una mayor riqueza en el futuro. ¿Listo? En otras palabras, invertir es un proceso mediante el cual lo que estamos haciendo es destinando unos recursos a una actividad determinada con una expectativa que es recibir una mayor cantidad de esos mismos recursos en el futuro. Fíjense las palabras que están resaltadas en la diapositiva. Primero, es un proceso. Invertir no es una cosa que nosotros hacemos solo una vez y ya nos volvimos ricos o simplemente duplicamos la cantidad de dinero que habíamos invertido. Es un proceso a lo largo del tiempo. Lo segundo, los recursos se los destinamos a una actividad, es decir, necesitamos poner ese y la expectativa es que podamos recibir más dinero en el futuro. De otra forma de decirlo sería que al invertir lo que estamos haciendo es transferir poder adquisitivo en el presente, es decir, podríamos pensar en que no vamos a consumir hoy a cambio de poder consumir mucho más en el futuro. ¿Listo? Algunos me dicen que tienen el audio muy bajo. Aquí les he subido un poquito el volumen al micrófono. De todas formas, intenten asegurarse de que tienen todo el audio en su celular o en su computador al máximo y con eso debería ya funcionar o si tienen audífonos puede ser mucho más útil. Muy bien. Recuerden, si tienen algún inconveniente de conexión, simplemente hagan clic en el botón de reconectar que está en la parte superior y con eso debería solucionarse. También les recomiendo no tener abierta ninguna otra aplicación que pueda estar utilizando Internet. YouTube, Facebook, redes sociales, correo electrónico, eso puede consumir recursos de Internet. Traten de tener el Internet lo más libre posible. Ok. Ahora, la inversión está muy conectada con el ahorro. La diferencia es que mientras el ahorro tiene un objetivo que es acumular dinero, en la inversión queremos que el dinero produzca más dinero. Esa es la gran diferencia entre ahorro e inversión. Yo puedo ahorrar simplemente con el objetivo de acumular más plata. Maravilloso. Pero hay un punto en el cual yo tengo que hacer que ese dinero empiece a producir más dinero y eso lo hago a través de la inversión. Ahora, no todo es inversión. Existe también otra forma de hacer que el dinero produzca más dinero que se llama especulación. No es necesariamente algo malo la especulación, pero vale la pena que diferenciemos que una cosa es invertir y otra cosa es especular. ¿Qué es especular? Especular es emplear un dinero o unos recursos para poder comprar algunas cosas por periodos muy cortos de tiempo y tomar ventaja sobre el cambio en el precio de ese activo que yo compro. Yo puedo especular con cualquier cosa. Yo puedo especular, por ejemplo, con un apartamento. Compro rápido hoy un apartamento aprovechando una ganga que me encontré en el mercado y voy a intentar venderlo inmediatamente porque sé que el precio no es ese, sino que el precio es mayor. Y ahí lo que estoy haciendo es especular con el precio. Yo también puedo especular en los mercados financieros. Entonces yo puedo comprar acciones de compañías que considero que están muy baratas para tratar de venderlas mucho más caro, por ejemplo. Exactamente es el mismo movimiento. La diferencia frente a la inversión es que en la especulación no importa lo que en finanzas conocemos como análisis fundamental. Análisis fundamental en finanzas implica hacer un estudio juicioso de, por ejemplo, la compañía, si estamos invirtiendo en una compañía, y de las variables económicas que influyen sobre el desempeño de esa compañía para tomar una decisión de inversión y generalmente esa decisión de inversión la voy a sostener en el largo plazo, por lo menos un año o un par de años. Mientras que en la especulación, yo lo que hago es buscar rápido una opción que esté muy barata, la compro y la salgo a vender más cara. O por el contrario, puedo hacer cosas un poco más avanzadas, como viendo que si algo va a caer en el precio, yo puedo
hacer un esquema de inversión que me permita ganar plata sabiendo que algo va a caer en el precio. Pero no me importa si la empresa es buena, mala, no me importa si el mercado, las condiciones del mercado son, digamos, adecuadas o no adecuadas para lo que estoy haciendo. Simplemente estoy buscando aprovechar una variación en el precio y eso se llama especulación. Fijo la atención en el precio, no en el valor del activo en el que estoy invirtiendo. Y normalmente para especular se usa dinero prestado. Una forma, digamos, la forma más famosa de especular en los mercados financieros serían las famosas plataformas de Forex, por ejemplo, incluso las plataformas de opciones o ese tipo de cosas. Son plataformas de especulación, no son mecanismos de inversión. Pero aun cuando yo puedo formarme como especulador, para eso necesito tener un buen conocimiento sobre todo lo que en finanzas llamamos análisis técnico, también tengo que diferenciarme del apostador. Y es que apostar es muy diferente a especular y apostar es muy diferente a invertir. El apostador generalmente lo que hace es tener un dinero y lo pone en algún lado por mera diversión con la posibilidad de que gane o pierda, dependiendo de la probabilidad de que ocurran ciertas cosas, como ir al casino, por ejemplo. Cuando nosotros apostamos dependemos demasiado de la suerte, no estamos controlando absolutamente nada y estamos asumiendo, por tanto, el máximo riesgo, entre otras, porque no podemos acotar las pérdidas. Acotar las pérdidas significa que por lo menos si yo estoy especulando, yo puedo tener alguna estrategia para decir, no voy a perder más de esto. Si pierdo más de esto, paro lo que estoy haciendo y más bien busco otra alternativa para invertir o para especular. Pero generalmente cuando uno apuesta no puede hacer eso. Las pérdidas, o sea, en el momento en que pase algo, uno lo pierde absolutamente todo. Las apuestas las hacemos basados únicamente en nuestros propios supuestos, generalmente sin ser expertos en algo, creyendo que somos expertos en algo, y generalmente aquí la casa siempre gana. Cuando hablo de apuestas no hablo necesariamente del casino, también estoy pensando en algunos esquemas, por ejemplo, de Forex o algunos esquemas de criptomonedas, a propósito de lo que por ahí escribió Susana, no todos, pero sí algunos en donde le hacen creer a uno que eso es muy fácil, que eso simplemente uno con ver 4 videos de YouTube ya es trader y realmente lo que uno termina haciendo es apostando, ¿sí? Sin conocer realmente cómo funciona, pero más adelante veremos si realmente ese tema del Forex o las criptomonedas, eso sí, eso no es. De entrada lo que voy a decir es, no es inversión. Yo, Juan Camilo González, no considero a Forex inversión y no considero a las criptomonedas inversión. Los considero actividades o de especulación si nos formamos y aprendemos a hacerlo, pero eso requiere un par de años, o apuesta, si simplemente no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí, pero nos parece chévere entrar solo por entrar a ver qué va a pasar. Muy bien. Pero volvamos a hablar de inversión. Y antes de mirar específicamente los productos y los medios para invertir, miremos qué significa y cuáles son las condiciones para invertir. Entonces, hay 5 principios, hay muchos más, pero quiero traerles 5 principios básicos para empezar a invertir. Lo primero, tenemos que tener muy presente que es muy importante tratar siempre de comprar barato. Independientemente de si estamos invirtiendo en finca raíz, si estamos invirtiendo en ganado, si estamos invirtiendo en acciones, si estamos invirtiendo en lo que queramos invertir, es muy importante comprar barato, porque el precio que pagamos por las cosas en donde invertimos va a determinar también el retorno o la rentabilidad de nuestra inversión. Es decir, si compramos algo muy barato, no solamente vamos a aprovechar la valorización que pueda tener ese activo, sino que además la prima, por decirlo así, o el valor extra que nos ganamos gracias a que compramos ese activo barato. Es decir, cuando encontramos precios bajos, podemos tener más probabilidad y más posibilidad de rendimiento, una mayor rentabilidad cuando el activo tiene valor. Mientras que si compramos cuando los precios están muy altos, pues tendremos menos probabilidad de tener rentabilidad o rendimientos. En una crisis es importante entender que generalmente los que ganan son los que tienen suficiente dinero ahorrado, porque en una crisis mucha gente está desesperada vendiendo cosas, acciones, bonos, fincas, casas, carros, etcétera. Y ahí puede haber oportunidades de inversión muy interesantes, porque en el afán de muchos de vender, los precios caen por debajo incluso del valor normal de las cosas. Si encuentro algo que valga menos que lo que normalmente valdría, independientemente de que estemos en la crisis o no, ahí puede haber una primera oportunidad de inversión.
Ejemplo, volvamos con el clásico ejemplo de la finca raíz. Si hoy alguien está desesperado, he visto gente ya desesperada vendiendo apartamentos porque las deudas los tienen acá, por ejemplo, y tienen unos activos y necesitan venderlos urgentemente, pues hoy pueden estar descontando muchísimo esos precios para poder tener el dinero mucho más rápido. Si yo veo esa oportunidad y hago el análisis que van a ustedes a aprender a hacer en este webinar, puedo decir, ok, entro o no entro. Lo segundo que tenemos que entender es que el mercado se mueve por ciclos. Y entender en qué parte del ciclo estamos me permite también ver cómo manejar las emociones que tenemos alrededor del tema de la inversión. Invertir es una cosa que va a veces más conectada con la emocionalidad que con un análisis perfectamente racional que podamos hacer de esa inversión. Y lo que hay que entender en esta gráfica es lo siguiente. Esta es una gráfica que muestra, si no estoy mal, debe ser el Standard & Poor's 500 o el Dow Jones. Déjenme, les digo cuál de las dos puede ser y les explico qué es eso. De acuerdo, yo creo que este es el Standard & Poor's 500. Esto es un índice que muestra cómo se comportan los precios de las acciones en promedio a lo largo del tiempo. Entonces, por aquí abajo tenemos el tiempo, desde 1990 más o menos está esto, hasta 2015 más o menos por acá. Entonces, en este eje lo que vemos es el tiempo. Y acá lo que vemos es el valor de ese índice. Es decir, entre más alto esté ese valor, significa que en promedio a las acciones de la bolsa de Estados Unidos, a unas acciones determinadas les ha ido mucho mejor. Y este gráfico azul lo que muestra es esa variación del precio. Entonces, empezó acá, luego bajó acá, luego subió acá, luego bajó, luego subió acá, luego bajó, luego fue subiendo, y así voy monitoreando el precio. Eso es lo que muestra esa gráfica. Generalmente, a medida que va pasando el ciclo, tenemos unos sentimientos como optimismo, por ejemplo. Entonces, vemos que la cosa está subiendo y entonces la gente dice, uy, pucha, qué berraquera, esto parece que la cosa se está poniendo bien, se está recuperando la economía, vamos a ver cómo nos va. Y luego vemos que la cosa sigue subiendo y entonces eso se convierte en emoción y sigue subiendo y entonces viene la excitación y luego terminamos en un punto en donde estamos eufóricos de lo que ha crecido esto. Y esto lo pueden aplicar a cualquier cosa, a la bolsa, a los precios de la vivienda, incluso a las famosas criptomonedas. Vieron la euforia que se desató hace 3 años, a finales de 2017, cuando esta cosa estaba en 8,000 y de repente estaba en 23,000 como en un par de semanas y todo el mundo decía, Dios mío, este es el futuro, esto es lo que me va a hacer rico, pero como la economía se mueve en ciclos, todo lo que sube tiene que caer. Y cuando entiendo qué cosas mueven esos ciclos, veo que el ciclo se devuelve en algún lado y entonces empieza la ansiedad, como, uy, ¿qué pasó aquí? Y luego el miedo porque sigue bajando y luego el pánico de, oh, Dios mío, esto no para de bajar y luego la desesperación absoluta porque ha caído a unos niveles que no esperábamos. En marzo de 2018, el famoso Bitcoin estaba otra vez como en $6,000 o algo por el estilo. Y luego entonces vuelve otra vez a subir y empieza la esperanza. Y fíjense que el ritmo, el ciclo se repite otra vez. Y así vamos avanzando cada vez que, digamos, a lo largo de ese ciclo. Y ese ciclo se repite una y otra y otra. De alguna forma, lo que estamos viviendo hoy no es otra cosa que este punto del ciclo. Dicho o mostrado de otra forma, uno podría ver los pensamientos que tiene la gente alrededor alrededor de ese ciclo, ¿no? Y es, yo veo que algo empieza a subir y entonces uno dice, no, espere, miremos a ver si esto dura. Y luego entonces sigue subiendo y entonces se desata un exceso de confianza en donde uno dice, esta vez es diferente, esta vez sí me voy a hacer rico con esto. La vez pasada no era, pero esta sí es. La mayoría de nosotros invertimos acá y eso es un error porque nuevamente, recuerden el principio pasado, entre más barato yo compre, más probabilidad tengo de tener unos retornos mucho mejores. ¿Listo? Luego, entonces, cuando ya decimos, oiga, esto es dinero fácil, vamos all in con esto, el problema es que puedo caer entonces en esa trampa del meter toda la plata cuando los precios están muy, 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 muy altos. ¿Listo? Ese puede ser un riesgo. Y luego entonces volvemos a caer y entonces empieza la negación. Y entonces dicen, no, esto es una pequeña corrección, esto va a volver a estar bien. Y llega un momento en que uno dice, ay, no sabe qué, salgamos de esta vaina, vendamos todo. Y luego uno dice, no vuelvo a invertir jamás en esta cosa. Y luego entonces uno vuelve a ese pesimismo, al cuidado, y esto se repite
una y otra vez. ¿Por qué saber esto y por qué es importante tener presente que la economía se mueve en ciclos? Y es para entender nuevamente en qué parte del ciclo estamos. ¿En qué parte del ciclo estamos? Esta es una gráfica que muestra, este debe ser este también debe ser el Standard & Poor's, si no estoy mal. Y sí, aquí está, Standard & Poor's 500. Y lo que vemos es, nuevamente, en marzo acabamos de tener una caída impresionante. Esa es la caída que ustedes ven ahí. Y las acciones quedaron demasiado baratas, muy golpeadas. Los que estaban invertidos sufrieron bastante. Y lo vimos nosotros en nuestros fondos de pensiones, por ejemplo, que no invierten necesariamente en acciones. Digamos, no todo está invertido en acciones, pero vimos que, por ejemplo, nuestros fondos quedaron, muchos de nosotros vimos desvalorizado el portafolio. No significa que ya perdimos esa plata, significa que la valoración del portafolio en donde están nuestras cesantías y nuestras pensiones quedó muy golpeado. Pero fíjense que ya empezó a recuperarse esto. Entonces, nuevamente, este es un primer aviso de decir, oiga, ¿dónde estamos? ¿Y será este un buen momento para empezar a invertir, por ejemplo, en este tipo de activos? Lo vamos a ver ahora más adelante. Sigamos con nuestros principios. Entonces, primer principio, dijimos, tratemos de comprar barato. Eso es siempre que podamos comprar barato y el valor, digamos, el activo en el que estamos invirtiendo tenga valor, va a ser una oportunidad. Lo segundo es el ciclo. Pensemos en dónde estamos en el ciclo. Hoy estamos en la crisis. La crisis es el punto más bajo del ciclo. Y eso, cuando tenemos ahorros, es una oportunidad maravillosa de empezar a invertir. Luego, el tercer principio se llama círculo de competencia. Y el círculo de competencia lo que nos dice es, todos sabemos algo y tenemos cierta capacidad de entender unas cosas y otras no. Digamos, no todos tenemos que ser absolutamente expertos en absolutamente todo. Siempre que actuemos bajo el círculo de competencia, es decir, bajo las cosas que entendemos y sabemos hacer y podemos aprender, pues va a ser mucho más probable que tengamos unos mejores rendimientos o unos mejores resultados en nuestra inversión. ¿Qué significa ese círculo de competencia? Nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestra disponibilidad a aprender, por ejemplo. Fuera de ese círculo existen muchas cosas sobre las que no tenemos experiencia, sobre las que no tenemos ningún tipo de conocimiento. Por ejemplo, podría ser, yo no sé de cálculo estocástico, no tengo ni idea. Ahora, yo sé álgebra. ¿Sí? Yo me acuerdo lo que aprendí en el colegio de álgebra, listo. Fuera de mi círculo de competencia está el cálculo estocástico, que es una cosa de otro tamaño. Entonces yo digo, pues yo mejor opero con el álgebra que tengo en vez de creer que ya estoy listo para el cálculo estocástico o empiezo a estudiar para poder llegar algún día a tener un círculo de competencia mucho más grande. Es fundamental preguntarnos si cuando estamos frente a algo que no conocemos, si estamos dispuestos a aprender y a comprometernos con el proceso que implica aprender. ¿Por qué? Porque entonces ahí es cuando llegan las famosas promesas de hazte rico con Forex, hazte rico con las opciones, hazte rico con cualquier multinivel o cualquier cosa de estas, y nos lo pintan tan fácil que nosotros no nos preguntamos, oiga, eso lo entiendo y está en mi círculo de competencia. No. Ok, entonces, pregunta, ¿tengo la disposición para aprender y jugarle a ese proceso antes de realmente empezar a invertir y a sacar provecho de eso? No, yo quiero hacerme rico ya. Probablemente, como dice el dicho, el que apuesta por necesidad pierde por obligación. Entonces, mucho cuidado con esas promesas de hacerse rico de la noche a la mañana. No funciona. Para el 99% de las personas no funciona así. El problema es que el 99% de las personas juran que hace parte de ese 1% para el que de pronto sí le funcionó, pero para la mayoría no funciona así. Así que mucho cuidado con no reconocer nuestro círculo de competencia, porque también está demostrado que cuando uno no sabe algo, a veces tiene más confianza en creer que sí sabe y después termina dándose muy duro contra el piso y perdiendo mucha plata en esos esquemas que son más difíciles de entender. Entonces, juguemos dentro de lo que sabemos y empecemos a aprender poco a poco. Si quiero llegar a saber de cálculo estocástico, no puedo eso no existe ese salto cuántico, como lo llaman algunos. Tengo que ir aprendiendo. El álgebra me lleva de pronto a la álgebra lineal me lleva de pronto al cálculo integral y al diferencial, y después puedo llegar al estocástico. Hay un proceso y tengo que honrar ese proceso de aprendizaje. Ahora, el cuarto principio tiene que ver con
¿qué hace que una cosa valga? ¿Sí? ¿Qué hace que un activo valga? ¿Qué hace que el ganado valga? ¿Qué hace que los apartamentos valgan? ¿Qué hace que la bolsa valga? ¿Qué hace que un descuento de facturas sea una opción? ¿Qué hace que un CDT valga, por ejemplo? Y es el flujo de caja que puede producir ese activo. En finanzas, cuando algo puede producir más dinero y eso y de alguna forma es muy lógico la forma en la que eso produce dinero, ese activo entonces tiene valor. Entonces, ¿por qué las acciones de las empresas tienen valor? Porque yo sé que las empresas venden sus productos y si la gente los compra son ingresos para la empresa y si ese ingreso para la empresa supera los costos de la compañía, la empresa produce utilidades y si yo tengo acciones de la empresa, esas utilidades son de los socios, así que también me corresponden en parte. Entonces, por eso vale una empresa. Pero cuando los flujos de caja, es decir, el dinero que es capaz de producir una inversión, es incierto, probablemente entonces empiece yo a especular. Y nuevamente, especular no tiene nada de malo ni bueno, simplemente es otra actividad para la que vale la pena entrenarse si quiero especular. Eso es muy, muy importante que lo tengamos presente porque entre más incierto sea el flujo de caja, mucho más será la variación de precio que tiene ese activo. Es precisamente, por ejemplo, lo que pasa con las famosas criptomonedas. Y es que las criptomonedas todavía no han demostrado que pueden ser una opción de moneda, ¿sí? Por lo tanto, no son lo que en economía lo llamamos depósito de valor. Entonces, el precio fluctúa tanto que si yo voy a entrar a pensar en algún momento a poner plata ahí, tengo que especular. Y si tengo que especular, entonces tengo que formarme como especulador. Y aquí estamos hablando de inversión. Y finalmente, es importante que tengamos presente que invertir requiere disciplina. No es algo que uno haga de manera aleatoria. Un día me dio por invertir y ya, y mañana me hice millonario. Así no funciona invertir. No es una cosa que uno haga una noche y listo. Requiere disciplina, estudiar, entender qué opciones hay, estar muy pendiente del mercado y sobre todo, honestidad intelectual. Es decir, qué sé que yo sé y qué sé que no sé, ¿sí? Necesito entender esas dos cosas. Y a veces incluso uno podría preguntarse qué no sé, qué no sé. Esas parecen preguntas tontas y juegos de palabras, pero puede haber mucha profundidad en esas tres preguntas. ¿Qué reconozco que sé? ¿Sí? ¿Qué reconozco que no sé? ¿Y qué cosas no sé que desconozco? ¿Sí? Y también necesito honestidad emocional. ¿Sí? Generalmente es una mala idea invertir cuando lo estamos haciendo por un afán inminente, esperando que eso sea lo que nos solucione toda nuestra situación financiera, por ejemplo, o cuando estamos demasiado tristes o cuando estamos demasiado alegres. Si ustedes miran inversionistas serios, reales, no influencers de Instagram que se toman fotos seguramente con carros prestados diciendo que eso lo hicieron a través de Forex o cosas por el estilo, sino inversionistas que pueden demostrar lo que han hecho a través de su inversión, se van a dar cuenta que son personas que insisten mucho en la necesidad de trabajarse a uno mismo en el estudio, digamos, en lo intelectual y también, sobre todo, en lo emocional. Ahora, invertir no es una ciencia, tampoco se requiere ser financista o economista o hacer posgrados para invertir. No es cierto, pero tampoco es un hobby, no es una cosa que uno simplemente haga, como le dicen a uno, pues vaya en el bus y en el bus entonces simplemente invierte y se vuelve millonario en el tiempo libre. No funciona así. Es un oficio y por lo tanto es importante entender los conceptos fundamentales de la inversión, aplicarlos y ampliar ese círculo de competencia estudiando y creciendo en nuestra educación financiera. ¿Para qué? Pues para reconocer si cuando estamos comprando algo, lo que estamos haciendo es invertir, especular o apostar. Y al final de lo que se trata es ser consciente de lo que estamos haciendo. ¿Estoy invirtiendo? Perfecto. ¿Estoy especulando? Sí, pero soy consciente que estoy especulando. ¿Estoy apostando? Sí, pero soy consciente que estoy apostando. Ok, perfecto. Vaya y apueste, pero consciente de que lo están haciendo. Hay una frase muy famosa que es la que está aquí al final de esta diapositiva que me hace mucho sentido en eso que estamos diciendo y es, si juegas juegos en los que otros tienen aptitudes que tú no tienes, arriesgando todo lo que tienes, lo más probable es que pierdas y no acumules la experiencia suficiente para aprender. Es decir, está bien empezar a probar cosas y empezar a conocer cosas, pero estudiando, honrando el proceso y no creyendo que ya somos expertos por ver unos videos de YouTube. Ahora,
En este momento podríamos utilizar estas 4 guías para seguir, como decíamos en nuestro webinar, identificando alternativas de inversión, opciones de inversión en medio de la crisis. Primero, enfocarnos en el largo plazo. ¿Sí? Las finanzas tienen una fórmula, se las voy a poner, no me interesa que entremos en detalles de ella, pero de pronto entienden lo que quiero mostrarles acá. Y es, en finanzas utilizamos una cosa que se llama el poder del interés compuesto. Y el interés compuesto consiste en que los rendimientos o las rentabilidades que yo voy acumulando por mis inversiones, en vez de gastármelos, los reinvierto. Y siempre que yo reinvierta lo que me gano, voy a generar lo siguiente, y es que el valor futuro de esa inversión va a ser igual a lo que yo invierto por 1 más la tasa de interés a lo que estoy invirtiendo elevado al tiempo. Más allá de si somos buenos o no en matemáticas, si entendemos lo que está sucediendo o no aquí, lo que quiero es que se fijen en esta T de acá. Porque matemáticamente, cuando tenemos un exponente, las cosas crecen mucho más rápido que cuando no lo tenemos. Es decir, cuando nosotros invertimos, por ejemplo, supongamos que este es el tiempo en el que tenemos la inversión y este es el dinero que nos produce esa inversión. Cuando nosotros invertimos y sacamos todas las utilidades para nuestro gasto, pues la inversión crece linealmente, es decir, va creciendo ahí de a poquitos. Pero cuando nosotros reinvertimos las utilidades, esto se vuelve así. Esta T hace que esto, en vez de crecer así linealmente, crezca así, y eso se llama un crecimiento exponencial. Ese es un principio fundamental de las finanzas. Por eso el largo plazo es fundamental en inversión, porque entre más tiempo yo espere, mucho más empinado se va a poner esta curva. Al principio es difícil y el tema es que al principio no vamos a ver los resultados de nuestros esfuerzos, pero si confiamos en el largo plazo, normalmente los que más esperan son los que más rentabilidad pueden obtener gracias a el poder del interés compuesto. Por eso es que hacerse rico de la noche a la mañana es tan difícil, por no decir que es virtualmente imposible para la mayoría de las personas. Ahora, si vamos a desinvertir, hay que tener mucho cuidado. Por eso, por ejemplo, es un error en medio de la crisis salir de una vez corriendo a retirar las cesantías y a retirar los ahorros y las inversiones y ese tipo de cosas, a menos de que lo necesitemos, pues, porque de eso depende nuestra vida o nuestra sostenibilidad económica. Digo que es un error porque si no alcanzamos a sacar los recursos, digamos, nuevamente pensemos que aquí tenemos la cantidad de dinero que tenemos y aquí tenemos el tiempo y resulta que nuestros fondos estaban así y de repente ya están por acá. Si no los sacamos por acá y ahora están acá, pues si sacamos la plata allá abajo, estamos materializando la pérdida. Lo mejor es esperar nuevamente a que esto vuelva a subir y ya sabemos que las cosas vuelven a subir porque la economía se mueve en ciclos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a sacar el dinero y si no lo sacamos a tiempo, lo mejor, mientras no lo necesitemos urgentemente, será esperar a que se recupere. Bien. Lo siguiente es diversificar, no meter todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Es el típico consejo de inversión, pero tampoco poner igual número de huevos en las canastas. Eso tampoco es diversificar. Lo importante es buscar activos que no dependan los unos de los otros, es decir, de pronto tener una inversión en acciones, pero tener otra inversión en bonos, por ejemplo, que no necesariamente se mueven igual, o si tengo acciones en empresas de sectores distintos, ¿sí? Una puede ser el sector petrolero, por decir algo, que en el largo plazo puede tener unas opciones interesantes después de la caída tan dura que tuvo en los últimos meses, pero de pronto también podría irme por el otro lado a la industria farmacéutica, por decir algo, ¿sí? Que no necesariamente está tan correlacionada con el sector de petróleos, o invertir por un lado en ganado y por el otro lado en acciones, por ejemplo, que no son cosas que dependan unas de otras. Si pongo todo, por ejemplo, en bienes inmuebles, en el momento en que hay una crisis hipotecaria, todo mi portafolio de inversión se va a desvalorizar, ¿sí? Y ahí voy entonces a tener problemas. Y finalmente, redistribuir mis inversiones en función del ciclo, es decir, de ese ciclo económico del que hablábamos. En cada ciclo, digamos, en todo momento del ciclo, hay empresas a las que les está yendo mejor y empresas a las que les está yendo peor. Hoy a quién les está yendo muy mal, al transporte, hoy le está yendo muy mal a la aviación, hoy le está yendo muy mal al petróleo, hoy le está yendo muy mal al comercio, hoy le está yendo muy mal al turismo, ¿sí? Esos son sectores en donde yo diría, hoy no pensemos en esos. Pero ¿a quién le puede estar yendo muy bien? A la medicina, a la telemedicina,
a todo lo que sea estas plataformas digitales, virtuales de comunicación, le está yendo muy bien a todo lo que sea educación virtual, le está yendo muy bien a las personas o a las empresas que están vendiendo por Internet. Todo eso le está yendo muy bien. Entonces, yo voy reasignando mis inversiones de acuerdo al momento económico. ¿Sí? Si en este momento me di cuenta que ya definitivamente el tema de los conciertos, por decir algo, va a ser algo que no va a volver en el corto plazo, pues no voy a invertir en cosas que sean eventos masivos. Muy bien. Ahora, teniendo claros los principios, vamos al checklist. Y es, si ustedes en este momento tienen una alternativa de inversión o están considerando una alternativa de inversión, o van a empezar a buscar algunas de las alternativas de inversión que les voy a mostrar después de este checklist, entonces, ¿cómo escoger cuál puede ser la alternativa más adecuada para nosotros? Entonces, frente a esto, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 5 pasos para poder ver en qué invertir o en qué no invertir. Y nuevamente, la decisión es personal. Y la decisión es personal porque no todos tenemos la misma situación financiera, no todos tenemos las mismas capacidades financieras ni el mismo círculo de competencia, pero las 5 preguntas que vamos a hacernos a continuación sí le aplican a cualquiera. Entonces, los invito a que vayan haciéndose esas preguntas conmigo. Igual después el video queda grabado para que si quieren volver a ver las 5 preguntas más adelante puedan volver a hacer este análisis. Entonces, la primera pregunta que generalmente alguien me hace cuando estamos hablando de inversiones, Juan, tengo un dinero ahorrado, ¿en qué lo invierto? ¿Sí? Y yo digo, no, esa no es la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿para qué lo invierto? Entonces, antes de yo decir, bueno, ya, entonces, ¿cuál es la acción que se va a valorizar? ¿Cuál es la mejor posibilidad de inversión? Antes de eso, la primera pregunta que ustedes deberían hacerse es, ¿para qué invertir? ¿Para qué necesitan hoy ustedes invertir? ¿Cuál es el propósito de su inversión? Porque si alguien dice, el propósito de mi inversión es comprar mi vivienda, por ejemplo, es muy diferente para alguien que diga, no, el propósito simplemente es ahorrar a largo plazo, invertir a largo plazo con el fin de tener un capital en 20 años que me permita, no sé, comprar lo que yo quiera dentro de esos 20 años, por ejemplo. Entonces, esos propósitos ya van a condicionar tipos de inversión diferentes. No a todo el mundo le funcionan las acciones. Para alguien un CDT puede ser una maravillosa inversión. Y alguien puede decir, pero ¿a quién le conviene un CDT? Por ejemplo, porque las tasas son bajas o generalmente creemos que las tasas son bajas. Pues un CDT puede ser una maravillosa opción para alguien que necesita un dinero en el corto plazo y le está sobrando en ese momento y no quiere tenerlo en la cuenta de ahorros, por ejemplo. Un CDT puede ser una maravillosa inversión para alguien que no le gusta correr riesgos, alguien que es supremamente conservador y prefiere con paciencia y suficiente tiempo ir reinvirtiendo los intereses y aprovechar esa magia del interés compuesto. Entonces, fíjense que no hay opciones buenas y malas de inversión. Todo está condicionado al para qué invierto. Entonces, primera pregunta que tienen que hacerse ustedes, ¿para qué quieren invertir? ¿Sí? Para que ese dinero produzca más dinero sin ningún, digamos, sin ningún propósito en específico, para una vivienda, para su maestría, para la universidad de sus hijos, para el retiro, para, no sé, cada uno tendrá que pensar para qué quiere invertir. Y luego, entonces, nos vamos a preguntar, segundo ítem del checklist, ¿en cuánto tiempo quiero mi dinero de vuelta? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo quiero mi dinero de vuelta? Eso se llama el horizonte temporal. Y la ventaja de preguntarnos en cuánto tiempo quiero ese dinero de vuelta es porque eso me ayuda a validar que el propósito que me pregunté en la primera pregunta sea realista. Es decir, si yo digo, bueno, yo quiero invertir porque quiero comprarme una finca y entonces quiero que mi dinero produzca más dinero para tener suficiente plata para comprarme una finca, por decir cualquier cosa. Y quiero que eso suceda en 3 meses. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí mismo no hace falta ser financista, no hace falta ser financista para decir, oye, no, en 3 meses no puedo tener 400 millones de pesos que me valga un terreno, por decir algo. No puedo. ¿Sí? No puedo tener en 3 meses, no con una inversión inicial de 20 millones de pesos, por ejemplo. No puedo, simplemente no se puede. A menos de que corra un riesgo enorme, no se puede. Entonces, ahí yo digo, ajustemos. ¿Qué ajusto? ¿Ajusto el propósito o ajusto el horizonte de tiempo? Esa es una elección personal. Entonces, alguien podría decir, bueno, no, yo realmente quiero la finca. Entonces, estoy dispuesto a no tenerla en 3 meses, la voy a tener en 10 años, por decir algo.
O alguien puede decir, bueno, está bien, no, pues entonces tal vez la finca no es lo que yo quiero, más bien quiero invertir para poder hacer el viaje de mis sueños, por decir algo. Y ese viaje de mis sueños cuesta 50 millones de pesos. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí volvamos a la pregunta 2 nuevamente. ¿En cuánto tiempo? En 3 meses. No, 20 millones no producen el doble y un poquito más en 3 meses, no sin correr suficiente riesgo. Entonces, y ahí voy ajustando hasta que me sienta cómodo con el propósito y me sienta cómodo con el horizonte de tiempo. Entonces, preguntas que me pueden ayudar a definir el horizonte de tiempo. ¿En cuánto tiempo voy a necesitar ese dinero? ¿En cuánto tiempo voy a querer ese dinero? ¿O en cuánto tiempo quiero la rentabilidad que estoy esperando de ese dinero? ¿Listo? Eso es importante nuevamente porque decíamos, la economía se mueve en ciclos y si somos suficientemente pacientes, puede haber opciones muy interesantes. Estas gráficas son gráficas nuevamente este es el Nasdaq, es otra bolsa de valores que está compuesta principalmente por empresas de electrónica, informática, tecnología en Estados Unidos. Y si yo no escojo bien el horizonte de inversión, por ejemplo, este era 6 meses, hace unos meses, esto es antes de la crisis de marzo, pero en 6 meses yo decía, no, vea todo lo que perdí. O sea, yo empecé acá, terminé acá, perdí esto en este último en estos X meses, 6 meses, que es el horizonte. Pero si yo cambio mi horizonte y digo, no, yo voy a 7 años, por decir algo. Por ejemplo, está más o menos a unos 10 años. En 10 años, la valorización es muy interesante. Por ejemplo, es un gráfico que muestra la valorización de este índice en los últimos 10 años. ¿Sí? Entre más largo plazo tenga, más probabilidad tengo de tener mayores retornos. Entonces, necesito preguntarme muy bien cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar. Escoger esa ventana de tiempo es fundamental para poder tener una buena opción de valorización de mi inversión. Eso pasa igual con inmuebles, eso pasa igual con cualquier activo. Entonces, la tercera pregunta es, ok, ya sé para qué quiero invertir y ya sé en cuánto tiempo lo quiero. Ahora, ¿qué es lo mejor que podría hacer con ese dinero que voy a invertir en este momento dentro de mi círculo de competencia? Es decir, con lo que yo sé, con lo que yo conozco. Eso se llama en finanzas el costo de oportunidad. Es decir, ¿a qué estoy renunciando por meter mi dinero en lo que lo voy a meter? Entonces, si yo digo, bueno, puedo empezar un nuevo negocio, voy a empezar un nuevo negocio, que eso también puede ser una opción de inversión, claramente. Voy a empezar un nuevo negocio. Y para ese nuevo negocio voy a tomar 15 millones de pesos que tengo ahorrados. ¿Sí? En algún lado tengo 15 millones de pesos. Antes de decidir, entonces, si me meto de lleno al negocio, me podría preguntar, ok, ¿qué es lo mejor que podría hacer hoy con esos 15 millones de pesos? ¿Sí? Con lo que sé. Entonces alguien podría decir, bueno, podría invertirlos. No, yo no sé mucho de esto. Yo podría invertirlos en un CDT y esperar que el CDT me dé alrededor de un 5 o 6% efectivo anual, por ejemplo. Entonces yo digo, listo, la idea no es juzgar si está bien o está mal, simplemente lo que quiero ver es a qué renunciaría por invertir el dinero en la opción que voy a tomar. Entonces yo digo, ok, eso significa que si yo hago mi emprendimiento, estoy renunciando a un 5 o a un 6% de rentabilidad, que es lo que yo sé que puedo hacer, es la mejor opción que yo tengo. ¿Puede haber mejores opciones? Sí, pero no están en mi círculo de competencia. ¿Y por qué me hago esta pregunta? Para entonces también entender cuánto debe darme la inversión a la que voy a entrar y sopesar eso con el nivel de riesgo que voy a correr para saber si es buen o mal negocio. Esta es la forma en la que uno decide si se mete o no a una inversión. Y es cuando alguien venga y me diga, Juan, tiene 10 millones de pesos, le tengo una inversión Sasa. Entonces le digo, bueno, listo, cuénteme yo ya sé para qué quiero invertir, yo ya sé en cuánto tiempo quiero ese dinero de vuelta, entonces estoy en la pregunta 3. Entonces le digo, bueno, ¿y qué rentabilidad tiene eso? Entonces me dice, no, la rentabilidad es voy a decir cualquier cosa. Por ejemplo, esta mañana estaba en la asesoría con una cliente que me decía, oiga, estoy invirtiendo en una plataforma que descuenta facturas de compañías, ¿sí? Y las subastas que hacen están alrededor o están pagando alrededor del 7.5-8% efectivo anual. Es decir, me gano en un año un 8% o un 7.5%. Y cuando analizábamos la opción decíamos, bueno, ¿cuál es la mejor otra opción que tienes con lo que sabes? Y ella decía, pues no, la verdad, un CDT, ¿sí? Un CDT sería lo que conozco y sé que puede existir. Entonces decíamos, listo, ¿qué prefieres? ¿Ganarte el 5 o el 6% en un año sin riesgo?
¿sí? Porque los CDTs están garantizados, o, eh, o invertir en una plataforma que descuenta facturas de MIPYMES en medio de una crisis en donde las MIPYMES están sufriendo demasiado y que podrían eventualmente llegar a que no paguen por ganarte un 8%, o sea, por ganarte solo un 2% más de lo que te da un CDT, que es virtualmente lo más seguro que hay en el mercado. Entonces, ya, ok, ya entendí, claro, lo que voy a hacer no sopesa a lo que voy a renunciar, es decir, prefiero eso que iba a renunciar a lo que iba a renunciar por tomar la opción que iba a tomar y entonces me quedo con mi costo de oportunidad. Para eso es esta tercera pregunta. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con ese dinero en este momento? Y me pregunto, ¿eso en lo que voy a invertir supera la rentabilidad que me iba a dar esa opción que tengo? Sí. La segunda pregunta es, ¿qué tan riesgoso es? No, es 50 veces más riesgoso. Pues si es 50 veces más riesgoso y solo me da un 1% más que la otra opción, yo prefiero la otra opción. Es decir, entre menos riesgo y más rentabilidad tenga, mucho mejor. Y eso me lleva a la cuarta pregunta, que ya tiene que ver con riesgo, y es, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir a la hora de invertir? Y esto es importante preguntárnoslo porque psicológicamente nos duele mucho más perder que lo que nos alegra ganar. Piénsenlo de la siguiente forma. Cuando uno se encuentra plata en la calle, uno dice, oiga, chévere, qué barraquera, me encontré una plata en la calle, pero seguramente se la gastó ese mismo día o al día siguiente. Y a las 3 semanas probablemente ya ni se acuerde que se había encontrado ese billete de 50,000 pesos en la calle. Pero vaya usted a perder 50,000 pesos. ¿Sí? Vaya usted a botar 50,000 pesos en la calle y uno se queda lamentándose 3 semanas diciendo, pero ¿cómo fui yo de bruto de ir a botar 50,000 pesos, ni que me sobrara la plata? Bueno, en fin, nos damos todo el palo que queramos. Perder, y son los mismos 50,000 pesos, perder 50,000 nos duele mucho más de lo que nos alegra ganar 50,000 pesos. Obviamente esto es un ejemplo bastante simplificado, pero eso está muy estudiado y aquí de lo que se trata es entender que ninguno de los dos extremos es útil o es eficiente al final. Ni ser demasiado arriesgados y decir, bueno, ya, entonces voy a meter toda mi plata en opciones y voy a hacerme millonario con opciones en 2 meses. No funciona así, probablemente lo va a perder todo. Ni decir, no, voy a quedarme solo con el dinero siempre en mi cuenta de ahorros y voy a tener toda la plata que yo ahorre únicamente en mi cuenta de ahorros, porque también estamos perdiendo mucho. La pregunta es, ¿dónde está ese espacio en donde nos sentimos a gusto o tranquilos con la cantidad de riesgo que podemos correr? Y para eso, pues tenemos que preguntarnos estas 5 cosas, por ejemplo. ¿Qué edad tengo? Generalmente cuando estamos más avanzados en edad, pues asumimos menos riesgo o estamos propensos a asumir menos riesgo que cuando tenemos una edad más baja o somos más jóvenes. ¿Qué objetivos tengo? Si es el dinero de mi maestría, yo no voy a poner ese dinero en el casino. Yo ese dinero lo voy a poner en algo seguro porque es más importante saber que voy a hacer mi maestría o la educación de mis hijos, por ejemplo. Entonces, el objetivo también condiciona mucho el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir. Mientras que si es plata que me sobra y no tengo nada que hacer con esa plata, pues probablemente esté más dispuesto a asumir mucho más riesgo en mis inversiones. El horizonte de inversión. Entre más largo plazo, menos riesgo estoy asumiendo. Entre más corto plazo, más riesgo estoy asumiendo. Si quiero algo muy rápido que me genere rentabilidades muy altas, lo más probable es que estemos asumiendo un riesgo muy alto. Lo cuarto será qué tanta necesidad de liquidez tengo, es decir, qué tanta necesidad de efectivo tengo. Esa sería la forma de leerlo. Si necesito el efectivo muy pronto y estoy pidiendo que esto me haga un 50% en 2 meses, estoy asumiendo mucho más riesgo. El principio fundamental de la inversión en finanzas es generalmente, en el 90 y pico por ciento de los casos, mucha rentabilidad significa mucho riesgo. Alguien que a mí me venga a decir, Juan, te voy a duplicar tu dinero en 3 meses, yo, Juan Camilo González, digo, no, gracias. ¿Por qué? Porque eso no está entre el riesgo que yo tolero, ¿sí? Claro, delicioso si alguien me puede duplicar el dinero en 3 meses, pero yo entiendo que ese tipo de rentabilidades frente a las rentabilidades normales del mercado está demasiado por encima, pero demasiado por encima. Por lo tanto, digo, paso, ¿sí? Porque prefiero disfrutar el proceso de invertir a estar sufriendo todos los días por si voy a perder o no mi dinero. Y si pierdo el dinero, sé que me lamentaría muchísimo más. Entonces, como sé eso, prefiero otro tipo de alternativas. La velocidad del crecimiento del capital es de lo que hablaba, eso también, entre más rápido necesite que crezca el capital, más riesgo estoy asumiendo. Y finalmente, la disposición a aceptar variaciones en mi capital. Y frente a eso tendríamos 3 tipos de perfiles. Piense cada uno de ustedes en cuál de estos perfiles
se clasifica, ¿sí? Con lo que dice acá, por ejemplo. Los perfiles conservadores generalmente lo que buscan es preservar el capital. Lo que más me importa es no perder la plata que he acumulado, ¿sí? No estoy muy dispuesto a tolerar variaciones en ese capital. Si yo veo que estoy perdiendo mucho, me asusto y probablemente voy a decir, retiro mi plata porque no quiero seguir perdiendo. Lo que quiero es proteger el dinero de la inflación, de pronto ganarme un poquito más, pero sobre todo proteger el dinero de esa pérdida de valor a la que está expuesto todos los años porque los precios igual de las cosas van subiendo y probablemente necesito el dinero rápido, en 1 o en 2 años máximo, ¿sí? Si yo clasifico, si yo me siento identificado con eso que acabo de decir, soy un perfil conservador. Si, por el contrario, necesito rendimientos más allá de la inflación, quiero ganar un poquito más de ese 4, digamos, de ese 4% anual, quiero ganar un poquito más, no necesito el dinero en el corto plazo, puedo esperar 2, 3, 4, 5 años, puedo esperar, puedo tolerar pérdidas moderadas de mi capital porque sé que estoy apostándole a largo plazo, pues digamos, por lo menos al mediano plazo, y eventualmente con alguna platica o algunos rendimientos que van sobrando por ahí, puedo hacer algunas inversioncitas pequeñas y más arriesgadas, entonces mi perfil es moderado. Y si por el contrario, lo que quiero es que mi dinero crezca a como dé lugar, ¿sí? No necesito definitivamente el dinero en el corto plazo, es decir, estoy dispuesto a esperarme aquí 6, 7, 8, 9, 10 años para tener los rendimientos que yo tengo. Y tolero variaciones en el capital, es decir, tolero que parezca que mi plata ha perdido un poquito, ¿sí? Porque sé que en el largo plazo eso va a subir, entonces mi perfil es agresivo. Ahí está, ahí cada uno de nosotros puede ubicarse hoy en una de estas categorías. Y digo hoy porque puede que mañana mis condiciones financieras cambien y me vuelva un poquito más conservador o más agresivo. Por ejemplo, yo podría haber sido muy agresivo, pero resulta que la crisis me afectó porque mi trabajo dependía de el contacto con el público, por decir algo, y entonces este es un momento para decir, bueno, pues entonces tengo que devolverme y ser mucho más conservador en este momento. Y si de pronto mañana me llega un dinero que no esperaba y ya he solucionado las cosas que tengo que solucionar en mi situación financiera, entonces digo, bueno, voy a ser un poco más moderado, un poco más agresivo, porque tengo la holgura suficiente en mis finanzas para hacerlo. Y luego vendría la última pregunta, y es, ahora sí, después de pensar para qué quiero invertir, después de pensar en el horizonte de tiempo, después de entender las cosas a las que estoy renunciando por invertir mi dinero, después de entender cuál es mi perfil de riesgo, ahí sí nos vamos a preguntar en dónde invierto, en qué invertir. Y además me voy a preguntar cosas como, ¿qué costos tiene eso? Ninguna inversión es 100% gratis. Hay algo, ¿sí? O los rendimientos están sujetos a retención en la fuente, o tengo que pagar una comisión, o tengo que comprar algo. Siempre hay algún costo asociado a esa alternativa. Entonces, ¿qué costos están asociados a esa alternativa? ¿Quién la va a administrar? ¿Sí? ¿Me toca ser yo el que estoy detrás de la pantalla todo el día y estoy dispuesto a hacer eso? ¿O prefiero que alguien trabaje la plata por mí, por ejemplo? ¿Tengo los conocimientos necesarios para entender cómo funciona esa inversión o literalmente no tengo ni idea y estoy pues confiando en que esa sea una buena persona y que realmente me esté hablando de cosas serias, ¿sí? Y ahí entonces el riesgo se incrementa. ¿Cuál es el tiempo para que me devuelvan mi dinero? ¿Qué tan rentable es esa inversión? Y ese dónde invierto pues va a depender también de no solo la rentabilidad, la mayoría de nosotros decide solo por rentabilidad. El mínimo recomendado cuando ustedes tomen una opción de inversión, cualquiera que sea, es piensen en la rentabilidad, pero piensen también en el riesgo. Recuerden, rentabilidades muy altas significan riesgos muy altos. Eso es casi que una regla de oro. Hay excepciones, claro que sí, pero también a veces la historia nos demuestra que en la mayoría de las veces, cuando asumo mucho riesgo, pues estoy esperando una alta rentabilidad que puede traducirse también en pérdidas grandes. El ideal es que nosotros siempre pensáramos a la hora de hacer una inversión en 3 cosas mínimas: rentabilidad, es decir, cuánto me va a ganar; riesgo, cuánto puedo perder y qué tan probable es que eso suceda; y liquidez, es decir, qué tanto efectivo tengo o necesito por mi inversión. ¿Por qué? Porque muchos a veces lo que terminan haciendo es, por ejemplo, invierten en un apartamento y le meten toda la plata y ahora no tienen con qué hacer mercado. Entonces, de nada me sirve estar invertido si sacrifico toda la liquidez en el presente. Yo necesito sopesar ese corto plazo con ese largo plazo. Ahora, si queremos ampliar nuestro círculo de competencia y empezar a ser mejores inversionistas, habrá que empezar a pensar
en opciones de apalancamiento, es decir, usar deuda para invertir. Eso puede ser una buena alternativa. Disciplina, cómo entonces voy a estar pendiente de cómo se están comportando mis inversiones, cuándo modificar esos portafolios, cuándo desinvertir en algún lado para invertir más en otro, qué coberturas voy a tener, es decir, cómo me curo de riesgos que puedan suceder alrededor de estas inversiones, qué perspectivas hay en la economía para saber qué sectores son los mejores en este momento para invertir, cómo puedo empezar a aprender de análisis fundamental y análisis técnico, eso sobre todo para los que quieran pues realmente meterse en el camino de las inversiones. Si quieren, o sea, para empezar, análisis fundamental, que es entender cómo funciona la economía y cómo a través del análisis financiero yo puedo entender qué cosas son buenas y malas o tienen perspectivas mejores o peores, y desde el análisis técnico, pues eso es generalmente más útil para los especuladores que pues creen que en los gráficos hay ciertos patrones que me permiten entender o predecir ciertos movimientos. Ahí hay un debate muy alto sobre si el análisis técnico funciona o no funciona, que no está resuelto. Ahora, para cerrar y responder a sus preguntas, pues ahora sí miremos dónde buscar oportunidades. Este gráfico muestra prácticamente todas las opciones de inversión que la mayoría de nosotros tenemos en un país como Colombia. Y he subrayado 3 tipos de inversiones distintas. Unas que tienen un circulito verde, llamémoslo como verde fluorescente, por decir algo, un verde mucho más vivo, que para mí son los productos o los tipos de inversión en donde podemos tener todo el rango que queramos, desde cosas que den altas rentabilidades hasta cosas muy conservadoras, en donde la mayoría de nuestros círculos de competencia encajan, es decir, no se necesita ser financista para entender cómo funcionan estos productos. Luego están digamos, los verdes más opacos, que para mí son tipos de inversión en donde necesitamos seguramente expandir un poquito más nuestro círculo de competencia o en donde se necesita más dinero y en donde corremos de pronto más riesgo. Y los rojos, que no son inversión y ahora podemos hablar de por qué no son inversión. Ahora, este gráfico muestra también esas alternativas de apuestas y especulación, que son las rojas. Las posiciones no son, pues, producto de un estudio científico, simplemente a partir de mi experiencia como planeador financiero y con toda la gente, pues, que he ayudado en sus finanzas, he puesto como un indicador de por dónde se puede estar moviendo la cosa, pero pues obviamente son posiciones que están sujetas a sesgos muy personales. Y lo importante es, no crean que les estoy diciendo aquí que tienen que invertir en estos activos. No estoy dando una recomendación pues de inversión, solo quiero que vean qué existe y que ustedes con el checklist entonces vean cuáles les interesa y luego pregunten en las entidades financieras con las que tienen relación qué opciones existen. Entonces, dentro de estas opciones de inversión, las que más me gustan a mí son definitivamente el CDT para perfiles conservadores y sobre todo para quienes no toleran muchas variaciones en el precio o en el capital que invierten. Y más en una crisis cuando todavía no sé exactamente cómo tomar la decisión de inversión, un CDT puede ser una maravillosa alternativa. Generalmente, el sector solidario tiene tasas mucho más interesantes de CDTs y de CDATs que el sector bancario, y ahí pues aprovecho para hacer una pequeña cuña, porque estoy seguro que en la cooperativa Alianza debe haber CDTs y productos de inversión por los que ustedes pueden averiguar. Entonces les diría, llamen a su cooperativa y pregunten, vean en la página web qué alternativas de inversión tiene la cooperativa, porque son alternativas que generalmente son mucho más seguras y pueden tener unas rentabilidades mucho más interesantes. Ya el Bitcoin estaría aquí en las criptomonedas, me pregunta Leonardo, y ahorita hablamos del Bitcoin, respondo ya a la pregunta puntual. Y luego están los fondos de inversión colectiva o los fondos de pensiones voluntarias, desde los conservadores hasta los más arriesgados. Ahí hay un abanico maravilloso en donde hay fondos de inversión colectiva que invierten desde bonos de deuda privada o deuda pública, que podrían ser algunos de los perfiles más conservadores, hasta fondos de inversión colectiva que invierten en acciones en Estados Unidos, que invierten en acciones internacionales, que invierten en sectores como el sector farmacéutico o que invierten incluso también en inmuebles, con la ventaja de que en estos tres, tanto en FIX, fondos de inversión colectiva, como los más arriesgados o pensiones voluntarias, como los CDTs,
generalmente uno puede empezar con muy poco dinero, ¿sí? Hay fondos de inversión colectiva en los que uno puede entrar con 100,000 pesos, hay CDTs y CDATs en los que uno puede entrar también desde 100,000, 200,000, 400,000 pesos, y pueden tener una mayor probabilidad digamos, de rentabilidad, una mayor seguridad, pero sobre todo porque pues aquí están manejados por profesionales. El CDT, pues el banco o la cooperativa garantiza de alguna forma ese dinero, y en los fix lo que estoy diciéndole es a alguien, oye, usted que es experto, maneje eso y decida cómo lo quiere invertir. Además de eso, pues tenemos cosas como deuda pública, pero para invertir en eso necesitamos muchísimo dinero, así que para la mayoría esto no es una opción. Venture capital, que es invertir en startups, en empresas de tecnología, pero se necesita también mucho dinero. O sea, estoy hablando para invertir en startups de tecnología. Lo ideal sería tener mínimo unos $100,000, ya no 100,000 pesos, sino unos $100,000. Digamos, empezar a hacer cositas chéveres ahí. En títulos del Estado, pues muchísimo más. En bonos de pronto un poquito menos. Inmuebles, está siempre esa alternativa, pero creo que, opinión muy personal, cada vez es menos rentable invertir en inmuebles, sobre todo en el mecanismo tradicional de comprar para arrendar en sector residencial. Y el problema es que hoy el comercio pues está muy golpeado, y más con los riesgos pues que tenemos de volver, por ejemplo, a una cuarentena mucho más estricta. Así que aún la inversión en locales comerciales, que antes era siempre como la que sacaba la cara por invertir en inmuebles, hoy está bastante golpeada, así que la inversión en inmuebles preferiría hacerla muy a largo plazo o buscando gangas en este momento por personas que estén desesperadas vendiendo sus inmuebles y teniendo la suficiente tranquilidad para esperar más adelante. Luego están las franquicias, por ejemplo, que es comprar una marca y un proceso de una compañía para poder, digamos, poner ese local de esa compañía. Por ejemplo, los famosos Subways, los sándwiches estos de Subways, eso es una franquicia. Entonces uno simplemente compra esa franquicia, pone el Subway y arranca a operar su almacén de Subway. El tema con la franquicia es que habrá que pensar qué tipo de franquicia estoy adquiriendo, y más en medio de esta crisis en donde pues la gente no está pudiendo salir a la calle y tal vez no tenga la demanda suficiente. Ahora, si tengo mucha liquidez de sobra, puede ser interesante comprar muy baratas las franquicias de los que tienen franquicias y están desesperados vendiéndolas, para después nuevamente, siempre que yo compre muy barato, tengo unas posibilidades de retorno más interesantes, aún si la quiero revender cuando ya la cosa pase. Otra forma de invertir en inmuebles son los derechos fiduciarios, en donde lo que hago es no compro el apartamento, sino que compro una especie de acción sobre un proyecto de vivienda o de hotelería. Entonces, esa es otra alternativa. Lo que habrá que pensar es, nuevamente, qué posibilidades hay de que ese proyecto pues llegue a un buen fin y no esté congelado porque la construcción va a medio camino, o la gente no está comprando, o la gente no puede hospedarse en hoteles en este momento. Entonces, tengo que revisar eso. Nuevas emisiones de acciones, pues siempre será una alternativa, pero en este momento no hay nuevas emisiones de acciones. Otros fondos de inversión, como fondos inmobiliarios, pueden ser muy interesantes. Hoy están saliendo alternativas cerradas, se llaman así, en fiduciarias o en fondos de pensiones voluntarias, en donde le dicen a uno: invierta en esto, deje su dinero guardado 3 años, para eso se necesitan mínimo 10 millones de pesos. No se va a ganar toda la rentabilidad, pero le aseguramos que no va a perder el dinero. O sea, me aseguran el capital, pero le ponen un techo a lo que me puedo ganar. Esa puede ser otra alternativa. Están las acciones, obviamente. El tema es que hoy, si voy a invertir en acciones, tengo que pagar comisiones cada vez que yo haga movimientos de acciones. Entonces, a menos de que yo realmente sepa cuándo comprar, cuándo vender, qué comprar y qué vender, pues para invertir en acciones prefiero ir a fondos de inversión colectiva que me permitan invertir en acciones. Y es mucho más barato en términos de comisión. Lo mismo con el tema del e-trading. Las comisiones del e-trading son más baratas que las comisiones de las acciones, pero si no conozco de análisis técnico fundamental y, digamos, creación de portafolios de inversión en acciones, pues mejor primero estudiar ahí y luego irse a entender cómo funciona. Están las alternativas de crowdfactoring, que son estas empresas que le permiten a uno invertir en descuentos de facturas a compañías que tienen facturas pero que se las pagan en 90 días. Entonces la gente le compra esas facturas y cuando la empresa le pague a esa MIPYME, esa empresa nos paga a nosotros. Esa es una alternativa muy interesante, pero hoy
pues en medio de esta crisis, las empresas son las que más están sufriendo, creo que el riesgo es muy elevado para la rentabilidad que podemos obtener ahí. Y luego vienen pues los que definitivamente yo digo no son inversión. Las pirámides no son inversión, todo lo que implique traer a dos amigos y el negocio está en traer a dos amigos, eso se llama una pirámide, punto. No importa cómo la disfracen. Si yo tengo que traer a dos amigos y el negocio está en traer a dos amigos, eso se llama una pirámide. Luego están las apuestas en línea, que pues son apuestas, eso sí, no tiene nada de inversión. Y está el Forex y las criptomonedas. Entonces, aquí voy a empezar a responder algunas de sus preguntas. Y luego paso a las otras que me están haciendo aquí. El Forex es nuevamente, es una actividad de especulación. Se hace sobre contratos de derivados. A eso no se lo dicen a uno. Pero si quieren invertir en Forex, mi recomendación es quítenle la palabra invertir, hablemos de especular en Forex y para eso habrá que buscar una academia, formarse. Un buen proceso de formación puede tomar unos 6 meses como mínimo, unos 2 años como máximo, tener un capital para arriesgar y prepararse para perder al principio, porque van a perder bastante plata mientras aprenden cómo funciona eso y concentrarse y comprometerse mucho con ese proyecto. Eso no es tan fácil como simplemente abrir una cuenta, pagar $500 y entonces siempre que yo esté almorzando, ahí gano plata. No es tan fácil. Puede que al principio lo vean muy fácil, pero también puede que terminen perdiendo en algún momento mucho dinero. Conozco muchos casos de personas que se han metido creyendo que eso es así de sencillo. No es tan sencillo. Hay que estudiar, hay que prepararse para hacer eso. Y luego está el caso de las criptomonedas. Y entonces alguien me preguntaba, bueno, ¿dónde está el Bitcoin? ¿Qué opinión merece el Bitcoin? Y empecemos aquí. Los invito entonces a que vayan ustedes haciéndome sus preguntas y las voy contestando de una vez. Las criptomonedas creo que les pasa lo mismo que le pasaba al Internet en 1999. En 1999 una crisis financiera que se llamó la crisis de las .com, porque muchas empresas estaban creciendo gracias a la Internet y entonces los valores de estas compañías subían de una manera impresionante. Y en 1999 estalló esa famosa burbuja porque el mercado se dio cuenta que esas empresas no valían lo que realmente decían que valían. Y uno hubiera podido preguntarse en 1999, ok, o sea que el Internet no es el futuro. Y la respuesta era no, el Internet sí era el futuro. Lo que pasa es que el modelo de negocio de estas compañías alrededor de lo que creían que era el Internet no era el futuro. El modelo del Internet era muy distinto, que es lo que tenemos más o menos hoy. Y yo creo que lo que pasa con las criptomonedas es exactamente lo mismo. En este momento creyeron que las criptomonedas podían llegar a reemplazar el dinero físico en el corto plazo. La respuesta es no. El modelo bajo el que están montadas hoy las criptomonedas es un modelo meramente especulativo, en donde incluso ya se ha demostrado que ha habido fondos que entran solamente a modificar de aposta los valores de las criptomonedas para poder ganar cualquier cantidad de dinero, por lo que no se puede hablar de invertir en criptomonedas, se puede hablar de especular con criptomonedas. ¿Significa eso que las criptomonedas no son el futuro? No. Tal vez el modelo de negocio o el modelo bajo el que se han montado las criptomonedas hoy no es definitivamente el futuro. Tendremos que esperar a que todo eso decante y a que vean cuál puede ser el futuro. Puede que el futuro sea más bien la tecnología que hay debajo de esas criptomonedas, pero no necesariamente lo que entendemos hoy como estos activos, porque no cumplen los requisitos para hacer dinero hoy, que son medio de cambio, es decir, que sean aceptadas por los comercios para comprar las cosas. Solo algunos, muy pocos los aceptan, pero, o sea, menos del 1% de la gente. Dos, que sea unidad de cambio, unidad de medida, es decir, que yo pueda expresar los precios de algo en criptomonedas, pero cuando la cosa varía tanto, un día vale un Bitcoin, al otro día vale 0,5 Bitcoins, al otro día vale 0,03 Bitcoins, al otro día vale 2 Bitcoins, entonces eso crea un caos que hace que no funcione como moneda. Y tres, no es depósito de valor, porque yo lo que meto la plata ahí está variando tanto que no tengo ni idea cuánto voy a tener en el futuro. Entonces puede tener ahí problemas. Muchas personas han creído que porque en Venezuela, por ejemplo, las criptomonedas han funcionado en medio de la crisis, entonces eso significa que sí son una buena alternativa. Y no, lo que pasa es que en Venezuela tienen un problema tan grave que aún algo como las criptomonedas, que son meramente especulativas,
no tienen tanta fluctuación como la pérdida de valor que tiene la moneda venezolana en este momento. Esa es la única razón, no es porque las criptomonedas sean el futuro. Muy bien, voy a buscar aquí nuevas preguntas. Entonces me están diciendo, por ejemplo, ganado. Entonces, opciones de inversión en ganado. El ganado es una de esas inversiones tradicionalmente, llamémosla, más atractivas y más seguras que, bueno, no diría seguras, pero más atractivas que existe porque los retornos son interesantes. Y hay varias formas de invertir en ganado. Una forma es comprar novillos, comprar ganado y engordarlo. Entonces eso se llama ganado de engorde. Este, y, eh, y otra forma es simplemente no, o sea, no simplemente engordarlo, sino tener el ganado, por ejemplo, ya sea para carne o para reproducción, por ejemplo. O incluso hay personas que lo que hacen es comprar pastos para arrendar pastos para que otras personas con ganado puedan traer el ganado a comerse el pasto de mi finca. Eso puede ser también otra alternativa. ¿Cuál es el tema con el ganado? Primero que es un negocio sumamente informal, es decir, ese es un negocio que requiere mucha presencialidad. No es como que yo desde mi oficina aquí en Bogotá pueda simplemente por internet comprar y vender ganado. Tengo que ir hasta allá y generalmente está lejos de Bogotá el ganado, a menos de que lo utilice como, por ejemplo, ganado lechero o algo por el estilo y el negocio esté en la leche de ese ganado, no en el engorde del mismo. En cuyo caso podría estar en municipios cercanos, por ejemplo, a Bogotá. Pero lo que tengo que entender es que es un negocio que generalmente se mueve mucho con efectivo, es decir, todo se paga chan con chan, entonces necesito tener suficiente efectivo y que es muy atractivo cuando tengo unas suficientes cabezas de ganado, es decir, una sola cabeza no puede que requiera mucho más trabajo que el retorno que voy a obtener por ese ganado. Y tercero, recomiendo mucho conocer o tener a alguien que conozca del modelo de las negociaciones en el ganado, porque esto generalmente se hace con pues unas personas que, o sea, estos son, digamos, no es una cosa muy democratizada, son unos, llamémoslo, personas que tienen unas fincas o unas extensiones de tierra muy, muy grandes y que se conocen, son sectores en los que se conocen todos entre todos, y en donde las negociaciones, hay que hacerse un nombre para hacer unas buenas negociaciones si uno quiere realmente hacer buen dinero con ese ganado. Entonces, la recomendación ahí es, piensen muy bien qué tipo de inversión quieren hacer, si lo que quieren es arrendar pasto, si lo que quieren es engordarlo o si lo que quieren es sacar leche, por ejemplo, o entrar en el negocio de la reproducción. Son cosas muy distintas, cada uno de esos negocios funcionan de manera muy distinta, requieren montos de dinero muy distintos. Y segundo, tengan presente que es un negocio que se mueve con mucho efectivo. Así que eso se paga pues chan con chan y si no tengo suficiente efectivo pues mejor no entro ahí. Y es mejor saber y conocer gente dentro del gremio. Irse uno de citadino a tratar de invertir de la nada en ganado sin saber nada de ganado puede terminar siendo muy mala experiencia. Miremos por el lado de espérense. Ok, moneda extranjera, invertir en dólares, por ejemplo, en este momento. Hay muchas formas de invertir en dólares, pero la mayoría solo tenemos dos opciones. La inmensa mayoría de nosotros solo tenemos dos opciones. Una, compramos literal en una casa de cambio dólar barato esperando que se ponga caro y luego lo vendemos cuando esté caro. Opción dos, invertimos en fondos de inversión colectiva que inviertan en divisas. Tres, está el Forex, pero nuevamente el Forex no es inversión, es meramente especulación. Y literal, a veces la inversión con el dólar también es mera especulación porque lo que estamos esperando simplemente es que aumente de valor. Lo que hemos visto es que el dólar se puso carísimo este año con toda la crisis que hubo. Y tenía que devolverse. Los analistas coincidían en que definitivamente el precio del dólar a 4.500 no es sostenible, lo que significa que si no invertía antes cuando estaba a 3.000, yo creo que no es un momento para invertir en dólar porque va de bajada nuevamente. Y aun cuando vuelva a subir, yo creería, digamos, por lo que los analistas están viendo en la economía, que el nivel natural del dólar por ahora está más alrededor de los 3.500, 3.600 que de los 4.000. Así que para poder hacer una rentabilidad suficiente en dólares necesitaría tener mucho dinero
para que un cambio de 100 pesos pudiera terminar representando un cambio de varios millones y sea atractivo. Pero para que 100 pesos terminen siendo millones, necesitaría comprar muchísimos dólares y necesitar varias decenas de millones de pesos para poder hacer esa inversión. Entonces, si no estoy seguro de hacerlo, y estoy en un escenario en el que el dólar se está devolviendo y no veo en el futuro una tendencia de cómo eso puede rebotar y volverse a fortalecer la moneda, una moneda como el dólar, no con lo que está pasando a nivel internacional, pues tal vez sea mejor buscar otra alternativa porque ahí estaré corriendo un riesgo bastante alto. Tengo un emprendimiento, tengo una reunión con un grupo de inversionistas de un fondo familiar. ¿Cuántos puntos por encima de un CDT vale la pena proponer? Ellos tienen el dinero en la cuenta de ahorros. Pues el tema es que las empresas tienen mucho más riesgo que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, si van a invertir en mí, probablemente me vayan a pedir, yo diría por lo menos un 30%, un 20% de rentabilidad. Habrá que ver qué tipo de inversionista es esta persona. Es decir, si lo que me va a dar realmente me permite hacer crecer el negocio para poder dar esa rentabilidad, buenísimo. Pero si lo que me va a dar simplemente me permite sostener unos gastos, esa inversión puede estar ya perdida de entrada, entonces debería pedir mucha más rentabilidad. Entonces eso depende del nivel de riesgo y generalmente lo que se piden en las empresas es muy alto. También depende de qué sector. Las empresas de tecnología, por ejemplo, cuando yo llevé mi empresa a 500 Startups o a Y Combinator, que son como los dos fondos de aceleración de emprendimientos tecnológicos más grandes que hay en el mundo. Ellos le dan a uno una plata por un porcentaje de la empresa que era solo el 7%, pero ellos están esperando en 10 años multiplicar eso como por 30 veces. Así que lo que me están pidiendo en términos de rentabilidad es muy alto. Entonces necesito saber qué tipo de empresa es. Me están ofreciendo una plataforma de películas, cursos, entre otros. Se compra la cuenta y las revendes. Ese es el negocio. ¿Cuál es tu opinión? Pues depende de qué tipo de películas, depende de qué tipo de cursos. Creo que los negocios por Internet hay que verlos con mucho detenimiento y con mucha lupa, porque de alguna forma lo que están haciendo es reciclando los viejos modelos de Herbalife y reciclando los viejos modelos del mercadeo multinivel, que nuevamente pueden ser negocio cuando realmente estoy comprometido con la industria de las ventas y soy buen vendedor y le dedico mi tiempo a buscar personas para vender, por ejemplo, esos cursos o para vender las películas o para vender ese tipo de cosas o vender la malteada o vender ese tipo de cosas. Pero si el negocio está no en vender esas cosas, sino en traer dos amigos, porque si traigo dos amigos mis comisiones suben y no sé qué cosas, y el negocio está realmente en traer amigos, eso se llama una pirámide y ahí mi recomendación es olvídense de eso, eso matemáticamente no tiene sentido. Finca raíz, nuevamente yo creo que este es un buen momento para invertir en finca raíz si tengo suficiente liquidez. Es decir, si tengo plata para buscar un gangazo, buscar a alguien desesperado vendiendo y comprar algo por debajo del precio natural de ese bien. Esa sería la respuesta sobre si es buen momento para invertir en finca raíz o no. Si estoy comprando con los mismos precios del año pasado, hoy finca raíz, y además tengo que tomar crédito para invertir en finca raíz, creo que ahí no hay mucha rentabilidad. Es decir, puede que haya rentabilidad, pero si me va a ganar hoy la finca raíz puede estar dando, depende de la ciudad, depende del sector, depende de un montón de cosas, pero hoy la finca raíz puede estar dando mínimo nada, pero digamos, puede estar dando entre el 5% y un 13% efectivo anual. Si yo me voy a ganar un 6 o un 7, si me voy a ganar el 13, pero tengo que tomar un crédito hipotecario que me está costando el 8, por decir algo, pues eso me lo dejan 5. Si voy a ganar el 5, prefiero abrir un CDT. ¿Sí? Y tengo el dinero en 90 días, no tengo que lidiar con todo lo que implica el proceso de compra de un apartamento. Bien, déjenme ver si se me escapa alguna pregunta. Otros fondos, ejemplos de otros fondos de inversión. Entonces, en fiduciarias y en fondos de pensiones pueden buscar fondos de inversión en conservadores que invierten en deuda privada
o que invierten en CDTs o que invierten en títulos de deuda pública del gobierno. Pueden buscar fondos moderados que mezclan acciones y mezclan también bonos, y las acciones generalmente son colombianas. Pueden buscar fondos que replican el comportamiento de las mejores acciones, digamos, del mercado colombiano. Pueden buscar fondos que invierten en divisas, en dólares o en euros. Pueden buscar fondos que invierten en bienes inmuebles, pueden buscar fondos que invierten en empresas de tecnología, pueden buscar fondos que invierten en acciones en Estados Unidos con o sin cobertura cambiaria, es decir, asumiendo yo el riesgo de la tasa de cambio o no. Pueden buscar fondos que invierten en acciones en Europa, pueden buscar fondos que invierten en acciones en general en el mundo, pueden buscar fondos que invierten en nuevas compañías, y pueden buscar fondos que invierten en también descuentos de facturas o demandas contra el Estado, por ejemplo. Son los fondos de inversión colectiva más comunes que hay hoy en día. Para eso, pues, échense un vistazo por las páginas de internet de estas compañías y vayan viendo las fichas técnicas, y ahí está el perfil del inversionista y la composición de esa inversión. Amazon, Netflix están ganando. ¿Qué tal invertir en ellas? Bien, nuevamente, recuerden los ciclos del mercado, ¿no? La pregunta es, ¿será que ya me estoy montando en el ciclo en donde pueden tener el riesgo de estar sobrevaloradas? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la gente vuelva a salir y ya no tenga tiempo para ver Netflix? ¿Sí? ¿Será que entonces eso se puede devolver? Esas son cosas que vale la pena pensar. No en lo que ya todo el mundo está hablando de, porque probablemente ya llegue tarde. Si ya todo el mundo está hablando de eso, probablemente ya llegue tarde. Sino es en el futuro. ¿Qué perspectivas hay de esto en el futuro? A menos de que quiera especular y lo que haga es entrar ahora y salir rápido antes de que ese precio se devuelva. Muy bien. Déjenme ver si tenemos más preguntas por acá. Ok. Alguien dice, por ejemplo, con toda esta situación de pandemia a nivel mundial, escuché noticias que el dólar subió y el barril de petróleo bajó a niveles críticos. En ese momento puntual del precio del barril, ¿sería bueno comprar petróleo y esperar a que vuelva a subir el precio? Sí, claro, el tema es que ¿cómo comprar petróleo? Entonces, generalmente, aquí nuevamente estamos hablando de especulación, y esas especulaciones se pueden hacer a través de brokers con unas cuentas en ciertas plataformas muy puntuales, a través de contratos de derivados, pero para eso hay que asegurarnos de que entendemos cómo funcionan los contratos de derivados. El petróleo no es una cosa como que uno compra literal en Home Center y espera después para revender. Hay que hacerlo a través de futuros o de opciones. Y nuevamente, si yo no entiendo todavía del todo el álgebra, no voy a meterme a hacer cálculo estocástico. Necesito saber que entiendo eso. Entonces, para meterme a hacer ese tipo de cosas, mi consejo es asegurémonos primero de que entendemos cómo funcionan los futuros y las opciones, y de empezar a entender también cómo funcionan los negocios para una persona, digamos, normal, no un gran inversionista, cómo se invierte a través de estos derivados financieros, qué mecanismos hay de cobertura de riesgo con derivados para poder estructurar ese tipo de operaciones. Si no, otra opción que uno podría pensar es, pues si el petróleo está demasiado barato, ¿qué empresa depende mucho del petróleo? Ok, entonces si esa empresa hoy vale, la acción está muy barata, tal vez en el largo plazo, en la medida en que la gente vuelva a sacar sus carros, vuelva a salir, el plástico se vuelva a necesitar, ese tipo de cosas, los vuelos empiecen otra vez a reactivarse, y la OPEP se ponga de acuerdo en bajar la producción de petróleo, pues el petróleo vuelve a subir. Si el petróleo vuelve a subir, los ingresos de esa empresa vuelven a subir. Y si los empleos de esa empresa vuelven a subir, la utilidad vuelve a subir. Entonces puede terminar volviendo a valorizarse esa acción. Y entonces ahí puedo ganar sin necesidad de comprar un solo barril de petróleo. Muy bien. Muy bien. Creo que este es bueno, no, una pregunta. ¿Bitcoin y criptomonedas lo mismo? El Bitcoin es una criptomoneda, pero hay muchas más criptomonedas. Entonces, tengo que también ver todas las que existen. Nuevamente, bueno, ya escucharon mi opinión sobre este tipo de activos, así que nuevamente, mi invitación es, si tenemos poco dinero, empecemos primero por acumular. Cuando acumulemos, llevémoslo a la inversión. Cuando invirtamos, tratemos de que esa inversión pueda generar nuevos ingresos para reinvertir esos rendimientos. Y en la medida en que reinvertimos, pues en esa medida también podemos ganar cada vez más y utilizar esa magia del interés compuesto. Hagámonos esas 5 preguntas, ese checklist del inversionista siempre,
y escojamos las alternativas no motivados solo por la rentabilidad, sino con también plena conciencia del riesgo y también plena conciencia de cuál es la posibilidad de volver a tener dinero en efectivo, porque al final es el dinero el que nos va a permitir comprar un apartamento, salir de vacaciones, disfrutar una pensión más cómoda, ese tipo de cosas. Cosas que tienen un precio increíble, pero no son capaces después de convertirse en efectivo, pueden no ser las mejores alternativas de inversión. Y recuerden, no todos tienen que invertir en algo. La decisión de inversión requiere honestidad intelectual, honestidad emocional, entender cuál es nuestra zona de competencia y estar tranquilos con nuestro objetivo. Por eso la primera pregunta es el para qué, no el en qué. ¿Sí? Si a alguien le está funcionando el Forex, muy bien por él. ¿Sí? Tal vez tiene unas condiciones en sus finanzas personales que le permiten que eso opere para él. Pero si yo no me siento cómodo, yo no quiero estar detrás de la pantalla 5 horas al día, me estresan los números, no sé de matemáticas, no quiero saber de análisis técnico, no quiero gastarme 2 años estudiando y no tengo la plata para perderla, pues entonces digo, ok, para mí no es eso. Si para mí es un CDT, maravilloso, también se puede hacer plata con un CDT con suficiente tiempo. Recuerden que en las finanzas, cuando yo hablo de interés compuesto, si bien el interés es una variable interesante, la más interesante es el tiempo, porque es el tiempo la que se encarga de hacer exponencial esto. Recuerden que es un proceso, no es algo que suceda de la noche a la mañana y al final se trata de disfrutar el proceso. Espero haberles dado unas orientaciones para empezar a invertir aún con poco dinero. Aquí tienen todas las alternativas. Empiecen a investigar, empiecen a averiguar, empiecen a empaparse. Pueden probar con poco dinero algunas de estas alternativas y recuerden, en últimas, sopesar el nivel de riesgo que ustedes quieren correr contra contra el retorno que pueden obtener. Ahorita me están preguntando últimamente ya por CDTs. Los CDTs tienen una ventaja y es que es una inversión virtualmente segura, es decir, tal vez es la inversión más segura que existen. Entonces, si voy a enfrentar un CDT contra un fondo de inversión colectiva, lo que tendría que preguntarme es qué tipo de fondo de inversión colectiva. ¿Sí? Si el fondo de inversión colectiva, hay fondos hoy de perfiles muy conservadores que están dando el 2 o el 3%, pues prefiero un CDT que me dé el 5, fijo, por ejemplo. Bien, pero nuevamente, cada uno tiene que hacerse esas preguntas. Y finalmente me preguntan, alguien dice que inviertan IQ Option, es bueno y es fácil, ¿lo ha escuchado? Pues sí, claro, la inversión en opciones binarias nuevamente es una forma de especulación. Ahora, para mí las opciones binarias son más una apuesta, es decir, creo que hay más probabilidad de ganar apostándole en un partido de fútbol del Real Madrid contra el Betis, por decir cualquier cosa, que tener ahí una cosa que va subiendo y bajando. Entonces yo apuesto si termina por encima de X precio o por debajo de ese precio. Hay toda una teoría alrededor de las opciones binarias. Mi consejo sería, hay que aprender de eso, hay que aprender cómo funcionan esas opciones y formarse como especulador. De lo contrario, es una apuesta. Entonces, si es una apuesta, pues asegurarse de meter ahí plata solamente que podemos perder. Que si perdemos toda la plata, decimos, ok, no pasa nada, me va la misma ir al casino y apostarlo en la ruleta. De lo contrario, no lo llamaría opciones de inversión. Para invertir hay que pensar en largo plazo y tiene que tener valor intrínseco eso que estoy invirtiendo. Perfecto, espero que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y pronto tendremos este video y la Cooperativa Alianza les mandará este video para que puedan repetírselo y compartirlo. Muchas gracias a la Cooperativa Alianza por abrir este tipo de espacios de educación financiera tan relevantes en medio de lo que estamos viviendo y gracias a ustedes por haberse conectado acá. Si quieren conocer un poco más de mi compañía o de lo que hago, pueden seguirme en redes sociales. Aquí está el handle, se llama Mis Finanzas Co. en Instagram, en Twitter, en Facebook o en YouTube, Mis Finanzas Personales. Y espero verlos en un próximo webinar. Espero que tengan una muy feliz resto de tarde y un muy buen fin de semana. Nos vemos en una próxima oportunidad.